Hola a todos, mi nombre es Facundo Ducán, soy terapista pediátrico, médico de la unidad 17 y en esta oportunidad vamos a hablar de ventilación no invasiva. La bibliografía utilizada para esta clase fue el Manual de Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría de la Sociedad Argentina de Pediatría y el libro Terapia Intensiva Pediátrica, Manual de Monitoreo y Procedimientos. La ventilación no invasiva es la entrega de ventilación mecánica con técnicas que no necesitan invadir la vía aérea. Y para eso utilizan distintas interfaces no invasivas. Se puede realizar con respiradores mecánicos, ¿sí? O con equipos específicos para realizar VNI. En cuanto a las indicaciones de BNI, podemos encontrar la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica o la tipo 2 o hipercápnica. Y por otro lado, la insuficiencia cardíaca. Como vieron o van a ver en la clase de ARM en cardiopatías, la presión positiva intratorácica ayuda a los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda o sistémica para disminuir la poscarga de ese ventrículo y por ende favorecer la eyección. En cuanto a a los tipos de BNI, vamos a llamar BNI inicial aquel paciente que por algún cuadro, ya sea de insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca, vamos a iniciar tratamiento con BNI. Ahora, en el caso del paciente que estaba en asistencia respiratoria invasiva con tubo endotraqueal y que lo extubamos, dentro de las 72 horas post-extubación, si el paciente presenta dificultad respiratoria o algún ingreso o algún cuadro que requiera presión positiva, si lo colocamos en BNI dentro de esas 72 horas post-extubación, va a ser considerada una BNI de rescate. Por otro lado, la BNI electiva es aquella que utilizamos en los pacientes cuando vamos a extubar, vamos a decidir sacarlo de asistencia respiratoria mecánica invasiva y de manera electiva, ya sea por antecedentes o por cuadros clínicos, decidimos que al extubarse se coloque en ventilación no invasiva. Y por último está la BNI paliativa, que es aquella que utilizamos en pacientes que están en cuidados paliativos y que lo único que buscan es el confort del paciente, disminuir la sed de aire sin prolongar la agonía. Las interfaces son los elementos o dispositivos que van a servir de contacto entre en la cara del paciente y la vía aérea del paciente con el equipo de BNI, la rama, el aparato, etc. ¿Qué interfase vamos a utilizar? Va a depender del tamaño del paciente y de su edad, del nivel de tolerancia, ya que algunas son más confortables que otras, si se trata de un cuadro agudo o de un cuadro crónico, si el paciente presenta alteraciones o malformaciones craneofaciales y el tiempo estimado de utilización, de uso de esa BNI para prevenir lesiones por apoyo. Acá tenemos distintas imágenes de las interfaces de BNI que tenemos. Eh, del lado izquierdo vamos a ver, tanto en la imagen de arriba como en la de abajo, una máscara que cubre toda la cara que se llama BNI Total Face. Esta está agarrada a la cabeza del paciente con un arnés y va a estar conectado, ¿sí?, desde esa interfase hacia las ramas. Algo a tener en cuenta, vean que en la foto de arriba ¿cómo se llama? El codito, ¿sí? La zona de unión entre la interfase y la rama es de color anaranjado. En cambio, la de abajo es de color azul. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que ¿cómo se llama? El dispositivo de arriba, el que tiene ese codo anaranjado, ahí tiene algo que se llama Whisper, que es un puerto exhalatorio. ¿Para qué sirve esto? Para que el paciente pueda eliminar dióxido de carbono. Y este puerto es solamente necesario en aquellos equipos que utilizan una sola rama, ¿sí? Una sola rama funciona como inspiratoria-expiratoria, ¿sí? Así que va a necesitar un puerto de exhalación. En cambio, la de abajo, que es de color azul, esa no tiene puerto de exhalación, por ende tiene que ser utilizado en pacientes que utilicen BNI a través de un equipo con doble rama. O se le puede adicionar un puerto exhalatorio a ese, ¿cómo se llama? Dispositivo azul. En la imagen del medio tenemos una interfase que cubre solo la nariz y la boca. Esa es una interfase oronasal,
también agarrada por arneses. Y en la última tenemos un dispositivo que solamente cubre la nariz del paciente, es decir, un dispositivo nasal, no cubre la boca y estos tienen la desventaja que el, el paciente al abrir la boca puede perder la presión que está generando el equipo de BNI. La ventaja es que suelen ser fácilmente aceptados por los pacientes y suelen ser más confortables que la Total Face o la orogonasal y les permite comer. Otro de los componentes es el puerto de exhalatorio o whisper que nombramos en la diapositiva anterior, que se compone de uno o varios orificios en la máscara o en un conector cercano a ellos, y es exclusivo de los circuitos de una sola rama. Estas imágenes, la primera y la segunda, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que son ejemplos de máscara BNI Total Face, la anaranjada con puerto exhalatorio whisper, la azul sin ella, y después tenemos imágenes de un conector con orificios que sirven como whisper o otro tipo de conector con un whisper que tiene otra morfología, pero cumple la misma función. Las ramas que van a integrar el componente ventilador paciente va a depender del tipo de ventilador utilizado. Si utilizamos ventiladores microprocesados, que son los respiradores que solemos tener en las unidades de cuidados intensivos, estas utilizan doble circuito, es decir, una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Por ende, no necesitarían de whisper. En cambio, los equipos para BNI domiciliarios en general son ventiladores de flujo continuo, es decir, que funcionan con una turbina, y estos utilizan una sola rama con puerto exhalatorio, es decir, estas sí o sí necesitan el whisper para poder eliminar CO2. Algo que hay que tener en cuenta, en los pacientes que utilizamos doble rama, esas dos ramas están conectadas por un conector en Y. Y muchas veces lo que vemos es que a ese conector en Y le adosan un prolongador, es decir, que es una única rama, hacia la interfase. El problema de eso es que como es un dispositivo de doble rama y nosotros le estamos poniendo una cantidad de espacio con una sola rama, ese paciente puede retener CO2 si esa prolongación es muy larga. Así que hay que tener cuidado con eso. Así como en la ventilación invasiva, algo a tener muy en cuenta es la importancia de la humidificación. Y en pediatría preferimos la humidificación activa, ya que la humidificación pasiva a través de ¿cómo se llama?, de un dispositivo previo a la interfase puede generar mucha resistencia, principalmente en los pacientes pediátricos, lactantes o con poco esfuerzo inspiratorio. Así que en general se prefiere la humidificación activa. Algo muy importante a tener en cuenta es la protección de las zonas de apoyo. Tengamos en cuenta que no sabemos en general cuánto tiempo va a utilizar el paciente la interfase y para disminuir las fugas tiene que estar correctamente, ¿cómo se llama?, en contacto íntimo con la piel. Y a veces para lograr que no fugue y el paciente sea bien ventilado, muchas veces se ajustan bastante los arneses y eso puede generar, esa presión ejercida por la interfaz de los arneses puede provocar lesiones cutáneas. Entonces hay que ver el protocolo de cada servicio, pero en general lo que se hace es un almohadillado en las zonas donde se ejerce mayor presión, que suele ser la frente, los pómulos, la nariz, el mentón, con apósitos hidrocoloides adherentes, que eso también no solo protegería la piel, sino que también ayuda a minimizar fugas. En cuanto a los modos ventilatorios, va a depender si estamos utilizando un ventilador microprocesado o un ventilador de flujo continuo. Los ventiladores microprocesados, que son los respiradores que habitualmente encontramos en la unidad de cuidados intensivos, poseen el mismo nombre de modo ventilatorio tanto para invasivo como no invasivo. Por lo tanto, vamos a encontrar ventilación controlada por volumen, que recordemos nosotros lo que vamos a setear es el volumen que queremos entregar al paciente, el volumen tidal, y lo que va a depender de ese volumen es la presión a la que alcanza. Por ende, el volumen va a ser fijo y la presión que alcance va a ser variable. También obviamente vamos a setear los otros, ¿cómo se llama?, los otros parámetros, la presión positiva al final de la expiración o PIP, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, una sensibilidad y obviamente una FiO2.
También tenemos el modo ventilación controlada por presión, que es lo mismo que el otro, pero en vez de setear el volumen, lo que vamos a setear es la presión que queremos administrar en cada inspiración, ¿sí? Y lo que va a ser variable es el volumen tidal que va a mover el paciente con esa presión que nosotros seteamos. Y por otro lado, también podemos encontrar ventilación de presión de soporte, que es un modo más espontáneo donde nosotros vamos a setear qué presiones se van a dar una vez iniciada la inspiración, ¿sí? Tanto presión positiva al final de la aspiración como la presión de soporte, es decir, la presión sobre esa PIP, ¿sí? Y la FiO2 y la sensibilidad, cuán sensible queremos que sea el ventilador a la demanda de flujo del paciente. Pero después lo que es frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio y volumen lo va a manejar el paciente según su condición clínica. Por lo que para estar en soporte tenemos que tener un paciente que tenga esfuerzo inspiratorio. Por ende no tiene que ser un paciente muy sedado ni con un cuadro neurológico severo. Por otro lado, en los ventiladores de flujo continuo, los modos tienen otros nombres. Tenemos el modo espontáneo, en el que el respirador suministra presión de soporte ante el esfuerzo del paciente y su ciclado se produce cuando se alcanza un cierto flujo mínimo. No posee respiración de respaldo, por lo que no se recomienda utilizar en niños cuyo esfuerzo respiratorio no puede ser detectado por el ventilador o que presente apneas. Después tenemos el espontáneo tiempo o ST, que es semejante al modo S, que era el anterior, pero en este caso se administran programaciones obligatorias en situaciones en las que el niño no respira o que el equipo no capta el esfuerzo del paciente. Garantiza un número mínimo de respiraciones basados en la programación de la frecuencia respiratoria y un tiempo inspiratorio de respaldo. Es un modo muy utilizado en pediatría. Y después tenemos la presión positiva continua en la vía aérea, que es el CPAP, que de manera continua se presenta una presión continua en la vía aérea que siempre es la misma. Es decir, no está binivelado, no tenemos una presión pico y una PIP, sino que tenemos una presión continua que es siempre la misma. En cuanto a los parámetros ventilatorios que vamos a setear, va a depender del modo de BNI que pongamos al paciente, el equipo que tengamos, ¿sí? Y el cuadro clínico que el paciente presenta. En general, las presiones que se setean son la presión inspiratoria máxima, ¿sí? O PIM, que es la presión máxima que vamos a mandar en cada inspiración, la sensibilidad inspiratoria, es decir, cuán sensible queremos que sea el respirador al esfuerzo inspiratorio, a la demanda de flujo del paciente. Mientras más sensible, detecta esfuerzos más pequeños, mientras menos sensible, detecta esfuerzos cada vez más grandes. Después el rise time o la velocidad de la presurización, que es cuán rápido se presuriza la vía aérea, ¿sí? En un paciente que está taquimneico y con dificultad respiratoria, esfuerzo respiratorio y sed de aire, en general usamos rise time más cortos y si no, utilizamos rise time un poquito más adecuados. La frecuencia respiratoria va a depender de la edad y de la patología del paciente y el tiempo inspiratorio también lo mismo, va a depender de la edad y de qué tipo de patología presente el paciente en cuestión. Y es importante hablar un poco de la analgoseación en ventilación no invasiva, porque a pesar de que el paciente en general se encuentra con un cuadro con sed de aire o insuficiencia cardíaca, malestar general, que suele mejorar con la presión positiva, ¿sí? Con la BNI, muchas veces lo que pasa es que el paciente se encuentra disconfortable por su situación clínica y tener una máscara que le cubre toda la cara o la nariz y la boca, eh, más siendo un paciente pediátrico que todo esto le puede generar miedo, obviamente eso puede generar cuadros de mucho disconfort, mucha irritabilidad, mucha angustia. Entonces muchas veces tenemos que buscar estrategias de analgosedación. ¿Y qué medicamentos vamos a utilizar para la analgosedación? Va a depender de la edad, del tipo de fallo, si es respiratorio, si es cardiológico, si es ambas, de la cronicidad, porque no es lo mismo un paciente que tiene un cuadro agudo que un paciente que tiene un cuadro crónico que ya ha requerido varias veces ventilación no invasiva, qué tipo de comorbilidades presenta el paciente, eh, si tenemos accesos vasculares disponibles,
porque no es lo mismo un paciente con vías periféricas disponibles o vía central en el que podemos hacer goteo continuo de analgesiación que aquel paciente que no tiene acceso si tenemos que buscar estrategias intermitentes por vía enteral, por ejemplo. Es muy frecuente el uso de agonistas alfa-adrenérgicos de acción central, como la dexmedetomidina y la clonidina, que suelen ser muy bien tolerados. Eh, Hay que tener en cuenta que, como efecto adverso, bajan la frecuencia cardíaca, así que eso es un efecto a tener en cuenta. Pueden ser levemente hipotensores, así que hay que hacer control de lo hemodinámico, pero no suelen generar depresión respiratoria, por eso son una buena elección. Y pueden darse en goteo continuo o de manera intermitente. Finalmente, nos referimos a fracaso de BNI cuando un paciente que se encontraba con ventilación no invasiva por una desmejoría del cuadro clínico requiere la invasión de la vía aérea para la asistencia respiratoria mecánica. Vamos a hablar de fracaso inicial cuando este fracaso se encuentra dentro de las 2 primeras horas de iniciada la terapéutica con BNI. Fracaso temprano, cuando este fracaso se encuentra entre las 2 y 12 horas de iniciada la BNI. Y fracaso tardío, cuando se produce posterior a las 12 horas de iniciada la BNI. Como causas podemos encontrar múltiples, entre ellas la falta de reversión del trabajo respiratorio aumentado, la obstrucción alta de la vía aérea, deterioro del sensorio, ya sea por el cuadro clínico o por la analgosedación, hipoxemia e hipercapnia que no mejoran y o alteraciones o desmejoría hemodinámica. Por ende, siempre cuando tenemos un paciente con BNI hay que estar preparado para iniciar ARM invasiva. Tenemos que tener en la unidad del paciente tubo endotraqueal, tenemos que tener disponibilidad aunque sea, no sé si en la unidad, pero aunque sea en el servicio de un equipo de ARM invasivo y todos elementos para hacer bolseo con bolsa y máscara. eh, y en caso de necesidad, tener preparada medicación para poder iniciar la asistencia ventilatoria mecánica en la intubación endotraqueal. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Cualquier cosa estamos a su disposición para consultas. Saludos.